Esta enseñanza, el cual tengo el privilegio de compartir con ustedes, la he titulado Jesús sana. Fíjese que en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 1, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Algo muy similar dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el versículo número 3 dice, por Él fueron hechas todas las cosas. Fíjense que tanto el libro de Génesis como el Evangelio según San Juan nos revela un Dios que es el creador de todas las cosas. Dice que Dios creó el cielo y creó la tierra. Dice que Dios creó el cielo y todas las cosas que hay en el cielo. Creó la tierra y todas las cosas que hay en la tierra. Dios fue creador de lo visible y de lo invisible también. El libro de Génesis nos relata incluso la forma, la manera y el tiempo, cómo fueron creadas las cosas. Y por allá en el día 6, Él hace lo que yo llamo el pináculo de su creación, el hombre. ¿Cuántos saben que Dios es perfecto? Todo lo que hace Dios es perfecto. Cuando Dios crea al hombre, lo crea un ser perfecto. ¿Cuántos saben que Dios creó al hombre perfecto? Era tanta la perfección del hombre que cuando Dios lo crea, lo coloca en un huerto llamado Edén. El hombre en su perfección tenía muchos privilegios. El hombre podía hablar con Dios directamente, como que si usted y yo instaláramos ahorita una conversación. Era tanta la perfección del hombre que el hombre allí en ese huerto no envejecía. El hombre no enfermaba. El hombre no moría. El hombre dependía 100% de Dios ahí en ese huerto. Pero a causa de la desobediencia, a causa del pecado, el hombre fue destituido de la presencia de Dios. El hombre fue destituido de aquel huerto que Dios había preparado para él. Y a causa de esa desobediencia, a causa de ese pecado, el hombre pierde esos privilegios. El hombre lejos de Dios, separado de Dios, el hombre empieza a envejecer. El hombre empieza a enfermarse. El hombre empieza a morir. Romanos capítulo 6, verso 23 dice, ¿qué dice, iglesia? Que por medio del pecado entró la muerte al hombre. Por medio del pecado, el hombre empieza a envejecer. El hombre empieza a enfermar. El hombre empieza a morir. Porque la paga del pecado es la muerte. La primera causa de muerte de los hombres son las enfermedades. Por eso titulé a esta enseñanza Jesús sana. Porque si por algo se caracterizó el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, fue por las sanidades que Él realizó. Donde quiera que iba nuestro Señor Jesucristo, la gente hablaba de aquel que con autoridad y poder echaba fuera demonios, sanaba los corazones y también sanaba los cuerpos. Ese era el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo lo dijo cuando al principio de su ministerio le dieron a leer el libro del profeta Isaías. Vamos a leerlo. Lucas capítulo 4, verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable
del Señor. Y luego termina en el versículo 21 diciendo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Nuestro Señor vino a traer sanidad en todas las áreas de nuestras vidas. Sí, Él vino a sanar nuestra alma, Él vino a sanar nuestro corazón, pero también vino a sanar nuestros cuerpos. Es necesario que nosotros entendamos esto. La sanidad también está incluida dentro del plan redentor de Dios para los hombres que realmente experimentan un arrepentimiento. Repito, la sanidad del cuerpo también está incluida dentro del plan redentor de Dios para el hombre. Que siendo usted aplaudiera, dijera un amén, yo no sé. Por eso cuando Isaías profetizaba sobre Jesús y sobre el plan redentor de Dios, él decía lo siguiente, Isaías 53, capítulo, versos 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Qué llevó Él? Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. En otras versiones dice: y por sus heridas fuimos nosotros curados. Y como Jesús se hizo cargo de todos nuestros pecados en la cruz de Calvario, eso me dice a mí que toda enfermedad que esté en mí está de manera ilegal. Porque la enfermedad es consecuencia del pecado. Y como ya Jesús pagó por mis pecados, entonces yo no tengo por qué estar pagando la consecuencia del pecado. Ahora, esto no quiere decir que todo el que está enfermo es porque está en pecado. No quiero decir eso. Mucha gente no le gusta que uno le hable esta palabra, porque la gente dice: oye, el hermano está diciendo de que todo el que está enfermo está en pecado. No, yo le quiero decir que como la enfermedad vino al hombre a causa del pecado, es del pecado original, del primer pecado cometido allá en el huerto. Las enfermedades están relacionadas con el pecado. Entonces el hombre se hizo víctima de las consecuencias de ese pecado, de ese primer pecado, del pecado original. Ahora, solamente se hace libre de esas consecuencias mediante la obra redentora que tuvo lugar en la cruz del Calvario, mediante nuestro Señor Jesucristo. La única manera de nosotros hacernos libres de las consecuencias del pecado en nuestras vidas es a través de la cruz. Fíjense que a causa del pecado entró la enfermedad en el hombre. Es por eso que hay enfermedades que están vinculadas a pecados específicos. Por ejemplo, ¿sabían que las enfermedades cardíacas están muy vinculadas a la falta de perdón? Nunca he escuchado este término. Cada vez que lo veo me hierve la sangre. Claro. Esos sentimientos hacen que el corazón empiece a bombear más sangre de lo normal. Sube la presión arterial. Empiezan a sufrir la tensión. ¿De qué se murió? Se murió de un infarto. No se murió de un infarto. Se murió porque no quiso perdonar al hermano. Y cada vez que lo veía el corazón empezaba. Y así hay muchas enfermedades vinculadas a pecados en específico. Tenemos un ejemplo, Mateo capítulo 9. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Ellos llevaron a este paralítico para que Jesús lo sanara. Imagino que ellos pensaron que Jesús les iba a decir:
sé sano, o qué sé yo, cualquier otra palabra de sanidad. Pero ¿sabes lo que le dijo Jesús? Tus pecados te son perdonados. No todo el enfermo está en pecado, pero la enfermedad está relacionada con los pecados. Porque si bien el primer requisito que yo necesito para recibir una sanidad, un milagro de sanidad en mi vida es la fe, ¿sabe cuál es el segundo? Que yo me mantenga lejos del pecado. Lo voy a demostrar bíblicamente. Juan capítulo 5, versos 1 y 14. Del 1 al 14. Dice que después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años. Dice la palabra que cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. El hombre tenía 38 años enfermo, 38 años postrado en una cama, quizás 38 años sin poder trabajar, 38 años dándole lástima quizás a su familia, 38 años. Pero llega Jesús y lo sana. Dice sí. Le pregunta: ¿quieres ser sano? Un poco más adelante Jesús se lo consigue. Versículo 14. Dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más. Cuando yo leo esto me doy cuenta de algo, que si bien ese hombre tenía 38 años ahí padeciendo en una cama, 38 años enfermo, también tenía 38 años haciendo lo malo. 38 años que quizás no había renunciado a un pecado en específico. Porque Jesús le dice: mira, ya fuiste sanado, no peques más. O sea, si dice no peques más era porque el hombre estaba pecando. Y luego le dice: para que no te venga alguna cosa peor. Y yo, wow. O sea, ¿qué puede ser peor que durar 38 años de su vida postrado en una cama? ¿Qué puede ser peor que durar 38 años de su vida con un dolor, con una enfermedad que no lo mata, pero sí lo mantiene postrado? ¿Qué puede ser peor que eso? ¿Saben lo único que es peor que eso? La muerte. Jesús simplemente lo que le estaba diciendo era: mira, ya fuiste sanado, no sigas viviendo la vida que llevabas, para que no mueras, porque lo único peor que eso es la muerte. Y eso fue lo que le quiso decir Jesús a este hombre. Muchas veces las enfermedades físicas son señales de que hay situaciones espirituales o emocionales que aún no se han resuelto con Dios o con el prójimo. Alaba. Aleluya. Es por eso que para nosotros tener sanidad total en nuestra vida, mire mi hermano, nosotros debemos tener un corazón limpio. Lo dice el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 23. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero ahora, ¿de qué debo yo mantener limpio mi corazón? Fíjese, por ejemplo, de la amargura, del enojo, de la ira, de la gritería, de la maledicencia y de toda malicia. Si nosotros queremos ser sanos, mire mi hermano, nosotros debemos empezar a hacer lo correcto delante de los ojos de Dios.
Éxodo capítulo 15, verso 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te la enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Amados, el Señor nos promete a nosotros guardarnos de toda enfermedad si nosotros cumplimos con sus mandamientos, si nosotros guardamos sus estatutos, sus preceptos. Nuestro Señor Jesucristo realizó muchos milagros de sanidad. Como lo dije antes, donde quiera que Él iba, Él sanaba a las personas. Pero hay uno que llama mucho mi atención, milagro que ministra mucho mi vida, que está en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 40 en adelante. Dice que vino a Él un leproso, rogándole, e hincada las rodillas le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le pidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrécele por tu purificación lo que Moisés mandó para dar testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera de que ya Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Fíjese que dice que a Jesús se le acercó un leproso, que vino a él un leproso. La gente que tenía lepra era gente que automáticamente, una vez diagnosticada la lepra, eran desechados de la sociedad, eran desterrados de la sociedad. La gente no le gustaba acercarse a él por dos razones. Una, porque la lepra es una enfermedad infectocontagiosa. Lo más posible que alguien que tuviera trato con él se contagiara. Segundo, es una enfermedad grave de la piel. O sea, las personas empezaban a botar los pedazos y salía fluido. O sea, la gente no se acercaba por asco. Y estas personas eran desechados de la sociedad. Yo me preguntaba: oye, ¿cuántas veces este hombre en las noches no decía: Señor, quítame de una vez la vida? ¿Saben por qué? Porque la lepra es una enfermedad que mata lentamente. El que tenía lepra estaba sentenciado a una muerte lenta y dolorosa. Y sobre eso, desterrado. Ya no podía ver a su familia, ya no podía ver a sus hijos, ya no podía ver a sus padres, sus seres queridos, ya no los podía ver. Un hombre totalmente desechado. Pero saben que ahora estaba frente al creador de todas las cosas. Ahora estaba frente al rey, frente a aquel que vino a traer salvación y vida eterna a los hombres. Y se postra delante de él y le dice: si quieres puedes limpiarme. ¿Y saben lo que le dice el Rey de Reyes, el Señor de Señores? Quiero, sé limpio. Y automáticamente el hombre fue sano. Después Jesús le dice: mira, no se lo digas a nadie, no se lo cuentes a nadie. Simplemente ve y preséntate allá al sacerdote. Porque el sacerdote era el único que tenía autoridad de decir: sí, ya no estás enfermo, puedes incluirte otra vez en la sociedad. Pero no se lo digas a nadie, le dijo. Pero el hombre desobedeció a Jesús. Y usted a lo mejor dirá: oye, ese hombre sí es desobediente. ¿Cómo va a desobedecer una orden directa que le dio el maestro? El Señor, el que lo sanó. Pero yo le hago una pregunta: ¿cómo usted le dice a un hombre que estaba sentenciado a muerte y ahora el Señor le dio otra oportunidad de que no hable de él? ¿Cómo usted le dice a una persona que quizás no podía ver a sus hijos, a su esposa, pero que ahora va a tener la oportunidad de verlo, que no hable de aquel que lo sanó? ¿Cómo tú le dices a esa persona: mira, cállate la boca, no declares que la sangre de Jesucristo tiene poder y que sana? ¿Cómo tú le dices?
Mucha gente me dice: oye Luis, tú todo lo que predicas es sanidad y milagro. ¿Cómo no voy a predicar sanidad y milagro si yo todavía no conozco a nadie que haya sido diagnosticado con una parálisis bulbar degenerativa en su etapa terminal y todavía esté aquí y todavía esté vivo para contar? No lo conozco. Todavía no conozco a alguien que haya sido diagnosticado con una miastenia gravis generalizada y ande por ahí trabajando y predicando la palabra. No lo conozco. ¿Cómo no voy a hablar yo de Jesucristo? ¿Cómo no voy a hablar yo y decirle a la gente: Jesús sana? Jesús tiene poder para sanar. La sangre de Jesucristo sana a los enfermos. ¿Cómo no voy a hablar yo de Jesús si se supone que yo no tenía que estar aquí? ¿Cómo no voy a hablar yo de Jesús y de que Jesús sana si todos los días puedo abrazar a mi esposa y a mis hijos? Si todos los días puedo ver a mis hijos crecer. ¿Cómo no voy a hablar de Jesús si mi vida es un milagro? Nosotros no tenemos cómo pagarle a Jesús lo que ha hecho por nosotros, pero sí podemos agradecerle. Así que cada vez que tenga oportunidad, hable de Jesucristo, hable de sus milagros, de lo que hizo en su vida. Demuéstrele que usted es una persona agradecida. Entender de que Jesús cargó con todas nuestras enfermedades y que por sus llagas nosotros fuimos curados, nos hace entender también de que la sanidad no es un favor para algunos, sino que es un derecho de todos. No me entendieron. Yo creo que no me entendieron. La sanidad no es un favor para algunos, sino que es un derecho para todos sus hijos, porque Él cargó con nuestras enfermedades. Entienda eso. Grábeselo en el corazón. Por eso es que yo dejé de pedir por sanidad. Yo demando mi sanidad, porque ya el Señor me la dio. Y uno pide lo que no es suyo, pero demanda lo que es suyo. Así que yo, el Señor, yo demando mi sanidad, porque Jesucristo cargó con mis enfermedades. Aleluya. Y fíjese que nuestro Señor Jesucristo le daba tanta importancia a la sanidad de las personas, de que Él delegó autoridad y poder a sus discípulos para sanar enfermedades. Lucas capítulo 9, versos 1 y 2. Dice que habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Para qué le dio autoridad? Y luego en el verso 6, y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. A nosotros también se nos dio el poder y la autoridad de sanar enfermedades. A cada coordinador, a cada mentor, a cada líder de grupo vida se le dio la autoridad y el poder de sanar enfermedades. Pero no en su nombre, sino en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Marcos 16, versículos 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quién? ¿Usted cree? Entonces estas señales lo van a seguir. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. ¿En el nombre de quién? Tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. A nosotros se nos dio esta autoridad, se nos delegó este privilegio. Pero en el nombre de Jesús. En lo que acabamos de leer ahorita en el libro de Marcos sobre el leproso, dice que el leproso vino a Jesús. El problema que nosotros tenemos como iglesia y por la cual nosotros no vemos muchos milagros en la iglesia hoy en día es porque la gente no viene a Jesús. La gente viene al predicador.
La gente viene hacia el varón de Dios, hacia el evangelista, pero se le olvida venir a Jesús. Esta persona me dice: no, yo voy para Maracaibo, para Valencia, porque un predicador de esos internacionales viene y allá él me va a sanar. Y yo le dije: gloria a Dios, vaya. Yo voy a Sanidad y Milagro los jueves allá, porque el mismo Jesús que sana allá, sana aquí también. Y así me ahorro aquella plata. Aleluya. El mismo Jesús que sana allá, sana acá. Y el que escuchó mi testimonio sabe que yo recibí sanidad aquí, en un servicio de Sanidad y Milagro. La palabra no me gustó mucho, pero la recibí y eso me sanó. Porque tan solo una palabra de Él bastará para sanarnos. Una sola palabra. Hechos capítulo 3, verso 1. Dice que Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro y Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por las manos derechas, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pies y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Fíjese que el hombres como o del calibre de Pedro y de Juan, hombres que caminaron con Jesucristo, hombres que recibieron enseñanzas directamente del Maestro, del Salvador, para realizar un milagro de sanidad. No lo hicieron en su fuerza, sino que dijeron: en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y eso demuestra, mi amado hermano, que ellos sabían y entendían de que solo a través de Jesucristo y de su plan redentor es que viene la sanidad, la salvación y la vida eterna. Fíjense que les dijo: de lo que tengo te doy. Y yo me hacía la pregunta: ¿qué tenían esos hombres que eran capaces de decir: lo que tengo te doy? ¿Cómo sabían ellos que lo que ellos tenían le iba a hacer bien a aquel hombre enfermo? ¿Será que esos hombres, en el corazón de esos hombres había quizá afán? ¿Será que había tristeza en su corazón? ¿Será que había preocupación? ¿Será que había falta de perdón en su corazón? Porque usted se imagina un hombre con falta de perdón, un hombre con tristeza, un hombre con problemas de conducta o qué sé yo, ministre a alguien que está enfermo y le dice: lo que yo tengo te doy. ¿Cómo va a ser el estado postrero de aquel hombre? Cojo y ahora afanado, cojo y más enfermo. Pero el corazón de estos hombres no estaba lleno de eso. Porque ustedes sabían algo, ustedes sabían que el afán enferma, ustedes sabían que los temores enferman, incluso las deudas enferman, las preocupaciones enferman, la tristeza enferma, incluso el desánimo enferma. Por eso es que nosotros, como líderes de Grupo Vida, como ministros del Señor, tenemos que cuidar nuestro corazón, de qué está lleno el corazón, para que todos los miércoles en nuestro Grupo Vida nosotros podemos ministrar lo que está en nosotros. ¿Y sabe lo que está en el corazón de estos hombres? El Espíritu Santo de Dios. Y en el corazón de cada persona que se congrega en Viván debe estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Como ministro de Dios tenemos una gran responsabilidad en las manos, y es ministrar al Espíritu Santo de Dios. No ministrar preocupación,
no ministrar tristeza ni desánimo. Por eso le decía que de toda cosa guardada, nosotros tenemos que guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. La pregunta en esta tarde es, en esta mañana, ¿de qué está lleno tu corazón? ¿Tu corazón realmente está lleno del Espíritu Santo? ¿O hay tristeza, o hay desánimo, o hay afán en tu corazón? Mucha gente cree que porque no ve las consecuencias de su pecado en ellos, se libraron de ellas. Yo estoy pecando y yo no me enfermo. Es más, yo sé de fulanito de tal que está pecando y yo no lo veo enfermo. Lo que pasa es que a veces las consecuencias llegan por otros medios. Fíjese la vida del rey David. El rey David empezó a hacer cosas malas delante de Dios. Y quizás usted veía al rey David, no lo veía enfermo. Usted lo veía peleando batallas y obteniendo victorias. Pero eso no quería decir que un espíritu de enfermedad no estaba sobre él y sobre su casa. Su hijo se enfermó y esa enfermedad lo mató, a causa de que David estaba en pecado. El pecado le hace tanto daño al cuerpo que el pecado envejece. Lo dijo el propio David, Salmo 32, 2 y 3. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, decía. Eso hace el pecado en la vida de las personas. Por eso la importancia de que nosotros, como pueblo de Dios, mantengamos un corazón limpio delante de Él. Porque quizás usted no se ve una enfermedad física, pero ¿cómo está su corazón? De repente usted no ve las consecuencias del pecado en su vida, pero quizás hay un familiar enfermo. Un hombre llamado Jairo no estaba enfermo, su hija estaba enferma. Y él vino a Jesús, al igual que el leproso, que aunque no pidió sanidad para él, pudo pedir sanidad para su hija. La señora se me acercó. Tengo una persona familiar allá en Las Garzas hospitalizado, no lo puedo traer a sanidad de milagro. Ve tú y pide por él. El Señor sana también así. Pero ¿cómo tienes que presentarte delante de Él? Con un corazón lleno de pecado, lleno de odio, lleno de rencor. Con un corazón limpio. El Señor escucha a los corazones limpios. El Señor escucha a las personas que se mantienen en santidad. La palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y quizás usted ha estado clamando por un milagro de sanidad en su vida. Déjeme decirle que hoy el Señor quiere ofrecerte ese milagro. Si tú eres capaz de decir: Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Yo me arrepiento, Señor, porque he vivido apartado de ti. Aún aunque yo me congregue, he hecho cosas malas. A mí me pasó. Estaba enfermo, clamaba por sanidad, pero mi corazón estaba dañado, mi corazón estaba sucio. Había odio, había rencor, incluso hasta con el mismo Dios. No fue hasta que yo no entendí que yo tenía que sanar primero mi corazón, que yo primero tenía que abrir mi corazón para que el Señor entrara y sanara mi corazón, para que después pudiera sanar mi cuerpo. Por eso yo le voy a pedir, iglesia, que usted se ponga de pies. Y que allí donde usted está, usted empiece a tener una conversación con Dios. Y que usted le puede decir: Señor, hoy me presento delante de ti reconociendo de que tú eres Dios Todopoderoso. Reconociendo mis faltas, reconociendo mis pecados delante de ti, Señor. Te ruego que limpies mi corazón, díselo. Limpia mi corazón, Señor, de todo aquello que impide mi sanidad.
limpia mi corazón, trae sanidad a mi vida, díselo.